Mariana Benítez Tiburcio es una destacada política mexicana, militante del PRI desde el año 2007. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con una maestría en Derecho por la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher de la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Igualmente ha cursado diversos programas de estudio en Harvard y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. En el 2006 fue secretaria técnica de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores. En el 2012 asumió el cargo de secretaria técnica de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el 5 de diciembre fue designada como subprocuradora general de la República. Ha sido diputada federal por el PRI, además de escribir varios libros sobre temas jurídicos y políticos. Hoy en Encarados recibimos con mucho orgullo a Mariana Benítez Tiburcio. Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa Encarados. El día de hoy estamos con una gran amiga, Mariana Benítez Tiburcio. Mariana es de Oaxaca, si no me equivoco. Así ¿verdad? es. Mariana, bienvenida. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad de estar en este espacio. Te felicito por este proyecto y encantadísima. No, pues mira, el propósito del programa también, y lo hemos platicado con otros invitados, invitadas, es también conocer quién es la persona que nos acompaña. Hemos tenido desde personas que se dedican al tema de la política, personas que se dedican a la actuación, pintura, o sea, hay diferentes, ¿no? Entonces, pero también lo hacemos a través de estas fotografías y pues queremos que nos vayas platicando, y aquí vemos una foto tuya. Ahí tendría como un año, yo creo. Estoy en Oaxaca, en esa casa en la que crecí toda mi vida, en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, siempre fui una niña bastante despierta, aunque tranquila. O sea, nunca fui traviesa de niña. Ya en la adolescencia me volví una rebelde sin causa. Y bueno, pero es de 14, 15 años, ¿no? Y ya después de la convicción, bueno, ahí estoy vestida de ismeña, porque mis raíces son ismeñas, mi papá es de Ixtepec, y estoy muy vinculada, siempre he estado muy vinculada con el istmo de Tehuantepec. Entonces, ahora que, bueno, hace apenas en septiembre pasado que terminé mi periodo como diputada, fueron 3 años muy intensos en la Diputación, donde recorrí literalmente todo el estado, pero me dio muchísimo gusto en particular poder apoyar en esta región donde yo también tengo mis raíces. ¿Estudiaste en Oaxaca la primaria, secundaria? Sí, hasta ¿Universidad te veniste acá? Hasta la preparatoria estudié en Oaxaca, en una muy buena escuela, en el Instituto Carlos Gracida. Tengo los mejores recuerdos ahí de esa escuela y me vine para acá a estudiar. Primero a la UNAM, pero desafortunadamente yo soy de las víctimas del paro, de aquel paro de 1999, que estalló el paro en abril del 99, fíjate. Ya van muchos años desde eso. Y entonces un grupo de amigos nos estuvimos viendo opciones para dónde seguir estudiando, porque en ese momento nosotros no sabíamos cuándo iba a abrirse la universidad. Ya habían pasado pues cerca de 7 meses y nada, 8 meses, y nos cambiamos finalmente al ITAM. De hecho, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos, y por eso yo también tengo una parte de la UNAM, pero también tengo mi corazoncito en el ITAM, porque fue muy generoso conmigo y con muchos compañeros y compañeras. De hecho, recuerdo, el gobernador Alejandro Murat, ahora gobernador, también estaba en la UNAM y en el ITAM en esa época, haciendo 2 carreras. Y pero seguramente ya optó por una, ¿no? Exacto, se terminó quedando en el ITAM por lo del paro. Sí, buen amigo Alejandro. Sí. Oye, aquí vemos una fotografía también. ¿Es tu esposo? Mi esposo, tuve la fortuna de conocerlo en 2012, ya vamos a cumplir 5 años, no, más bien, ya tenemos 5 años de casados, vamos a cumplir 6 años de casados, y formamos una muy linda familia. Tenemos 2 hijitos varones. Aquí vemos uno. Sí, ahí está Emiliano acompañándome cuando... sí, Emiliano le tocó estar en la panza, ahí en la Cámara de Diputados de mi panza, y haber nacido en ese ínter. Afortunadamente, fíjate, nació días antes de que iniciara un periodo de receso, el largo, el que es de septiembre, perdón, es el que es el de abril a septiembre. Entonces, bueno, eso me permitió también estar más tiempo con él. Sí, porque con el primero, pues mi primer chiquito nació cuando yo era su procuradora de la PGR,
y literal los primeros 6 meses estuvo a un lado, en una oficina, en un cuarto que tenía yo al lado, digamos, con apoyo, que me ayudaban a cuidarlo, pero también para que yo estuviera cerca de él amamantando. Ya los dos, aquí están los... Ahí están los dos, que ya tienen 4 y 2 años y medio. 4 años... Perdóname, 4 y 2 años. Va a cumplir, en unos días cumple Emiliano 2 años. Aquí tenemos otra fotografía con ellos. Chiquitos. ¿Cómo le has hecho esta parte de estar en Oaxaca? Bueno, mucho tiempo estuviste en Oaxaca, ibas, sí, venías, sí. El tema de tu familia, porque para un tema de las mujeres que están en la política no es algo fácil y no se les mide con la misma vara que se le mide al hombre, porque aparte muchas veces, cada vez menos, pero eres mujer, no puedes participar en la política porque tienes hijos, te vas a quedar a cuidarlos con ellos, etcétera. Entonces, este rol de ser madre de familia, pero al mismo tiempo tener una responsabilidad de este tipo, ¿cómo conjuntaste esta parte? Yo te puedo decir que ningún reto profesional que he tenido en mi vida, digamos, he tenido muchos y han sido complejos, pero nada tan difícil como el reto de verdad te lo digo genuinamente, de combinar esa responsabilidad profesional con la intención de querer formar una familia, tener hijos y tener un esposo, ¿no? De verdad, suena como a un lugar común, ¿no? No, ay, es que es tan difícil. Sí lo es. Sí lo es, y lo es hasta que lo vives, ¿no? Yo antes no tenía esa absoluta dimensión de lo que significaba cuando escuchaba que muchas mujeres enfrentaban el reto de combinar ambas cosas, y hasta que eres mamá, hasta que eres esposa, y también sigues teniendo la aspiración de seguir en el área profesional. Entonces, por eso yo, la verdad, te puedo decir que a mí la maternidad me cambió en muchos sentidos, pero una de los grandes cambios que hubo en mí es que sí es genuina y absolutamente sensible mi vocación de también apoyar a muchas mujeres en el ámbito profesional y específicamente político, ¿no? Porque yo vengo de un estado donde, bueno, pues es un estado muy maravilloso, todo el mundo me habla maravillas de Oaxaca y lo es, Oaxaca es maravilloso, pero es un estado absolutamente complejo, ¿no? 570 municipios, de esos un gran porcentaje, la gran mayoría son regidos por usos y costumbres, y solo 153 municipios de esos 570 son regidos por el sistema de partidos políticos. Entonces te habla de entrada, prevalecen los usos y costumbres, y ya sabemos, digamos, cuáles son, donde hay una visión todavía muy acendrada en que las mujeres se tienen que quedar en casa, no deben de participar, y por eso se han aumentado los niveles de violencia, ¿no?, contra las mujeres. Entre más oportunidades hoy tenemos, es paradójico, más violencia estamos enfrentando, porque, bueno, pues los hombres siguen teniendo lo siguen viendo como un gran reto, una amenaza, el que más mujeres participen en las cuestiones públicas de sus comunidades. Digo, hablando ahorita del tema de seguridad, ahorita también tú estás trabajando en tu despacho, en tu consultoría, que ven todos estos temas, pero sí me gustaría que habláramos un poco de tu experiencia cuando estuviste como subprocuradora de Justicia de Asuntos Internacionales en la PGR. No ha de haber sido nada fácil estar en ese puesto. Creo que ha de haber sido una situación muy difícil, y todo lo que también llegaste a ver estando ahí. Mira, la verdad es que tuve esa enorme oportunidad, joven, bastante joven, de llegar a ese encargo, el segundo en importancia, digamos, en términos orgánicos en la PGR. Me tocó varias veces suplir al procurador, ser, digamos, procuradora en ausencia de... y la verdad es que ha sido las mejores experiencias de mi vida. Yo la verdad tengo una vocación por los temas de seguridad, los temas de justicia. Empecé muy joven siendo litigante, y de ahí me empecé a vincular con los temas de la Procuración de Justicia. Después estuve en el Senado trabajando cerca de 6 años como asesora, vinculada con todas las reformas de justicia y de seguridad. Por eso cuando llego a su procuraduría, pues ya conocía todas las leyes que, sin saberlo, trabajé por más de 6 años en 2 legislaturas para ir perfilando e ir fortaleciendo el sistema de justicia y de seguridad. Pues me tocaron aplicarlas y en muchos casos implementarlas, ¿no? Ese fue un punto bien importante. Y esta vocación, ciertamente la Procuraduría
alguien me decía, bueno, ¿qué trabajo más horroroso? La verdad es de que tiene sus pros y sus contras. Evidentemente el tema de la seguridad, de los riesgos que asumes y de los temas tan complejos que ves. Pero por otro lado, el gran reto que para mí era muy motivante de poder dejar, y te puedo garantizar que sí dejar ciertas bases para la construcción. Por ejemplo, lo que hicimos en tan solo un año, logramos impulsar con liderazgo la aprobación de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Logramos que se aprobara a nivel nacional un plan de capacitación para ministerios públicos, peritos y policías. Y logramos que todos los secretarios del país, con todos los procuradores del país, adoptaran un solo modelo de capacitación. En esta etapa de tu vida, ¿qué fue así como el caso que más te marcó, que te tocó ver a ti? Que hayas dicho, ya sea positivo o negativo. Desde luego, aunque no participé en forma directa, no era el área de mi responsabilidad, desde luego el doloroso caso de los 43 jóvenes de Iguala desaparecidos. Desde luego vi, y fíjate, que fue una circunstancia muy extraña, muy difícil para mí, porque además yo estaba fuera de la PGR en ese momento, porque había nacido mi hijo 2 días antes de que se había desatado el anuncio de la desaparición y empezaban a haber, pues bueno, muchas noticias alrededor de este tema. Nace mi hijo. Entonces me toca ver gran parte de la gran crisis institucional que enfrentó no solo la PGR, sino el propio país. Me tocó verlo pues en mi casa, ¿no? Recuperándome de mi cesárea con mi bebito, y era muy difícil porque yo veía al entonces procurador, a mis compañeros de trabajo, pues en una verdadera circunstancia extrema, ¿no? De detención, de responsabilidad, y yo te puedo decir que, bueno, ya lo dijo la CNDH, hizo un análisis exhaustivo de todo el proceso de investigación. Por supuesto que hubo errores, por supuesto que hubo defectos, pero en algo sí te puedo garantizar, lo que, digamos, las grandes conclusiones están ahí y nadie ha podido revertirlas, ¿no? Entonces, ese fue sin duda alguna el caso más difícil que me tocó vivir en la PGR. Bien, Mariana, y digo, de ahí te vas a la Cámara de Diputados. Eres una de las diputadas más activas. Aquí estamos viendo algunas fotografías, pero en tu trayecto en Cámara de Diputados, ¿qué es lo que puedes decir? ¿Qué fue la experiencia con la que te quedaste? Anteriormente habías, como dicen, arrastrado el lápiz, pero no en iniciativas que tú estabas impulsando como legisladora. Esta vez te toca ser legisladora. Ya tenías gran experiencia en todo esto. ¿Con qué te quedas al ser diputada? Mira, me quedo, sí, con esta gran responsabilidad que tenemos. Hay que dejar claro que yo era diputada del partido en el gobierno. Eso, sin duda alguna, te trae una responsabilidad de acompañar los grandes procesos, las reformas del gobierno. En algunas no estuve de acuerdo, te puedo decir, soy franca. Pero algo muy positivo que también me gustó, bueno, me enfoqué en los temas de las zonas económicas, porque evidentemente esta buena propuesta que vino del gobierno incluía como zona económica el estado de Oaxaca. Y ahí me tocó estar cerca de todo el proceso, tanto de aprobación de la ley como de implementación. Y después fui presidenta de la Comisión de Zonas Económicas, y entonces estuve muy de cerca cuando se expidieron todos los decretos de creación en las distintas zonas. Me tocó ir y acompañar a todo el equipo de gobierno, legislativo, empresarial, en este importante proyecto. Para mí tengo la esperanza de que siga este proyecto y se culmine, porque sobre todo está pensado para el sur de México, el sur-sureste, que por cierto pues es el más jodido, ¿no? Sí. Es el más atrasado, es el que necesita más desarrollo económico, el que necesita superar más desigualdades. Entonces, ese fue un punto importante, y también me aboqué a tratar de construir reformas en materia de justicia penal, por ejemplo, para los indígenas.
que siguen enfrentando una gran desigualdad cuando se enfrentan a un proceso, parecieran que son los clientes cautivos del sistema penal, para las mujeres en prisión con hijos, con las madres, entre otros temas, ¿no? Y por otro lado también, la Diputación en Oaxaca me permitió poder caminar todo el estado, poder recorrerlo, y te puedo decir que fui de las diputadas más activas, que gestionaron más, y me gusta más recursos para las comunidades, haciendo equipo desde luego con el gobernador Alejandro Murat, y me da mucho gusto porque todavía regreso, y te puedo decir que fui embarazada como iba, con una panza gigante, todo el mundo se acuerda de mí, de eso, pero llegué a ir hasta los municipios más pobres, más aislados, donde haces 5 horas en terracería de camino, ¿no? 10 horas en total de carretera. Hasta esos puntos llegaba para entregar apoyos, para escuchar a la gente, para inaugurar alguna de las obras que gestionamos. Eso para mí ha sido de lo más gratificante. Mariana, ahorita te estás enfocando en estos temas de seguridad, que indirectamente a lo largo de todos estos años es algo que has ido forjando. ¿Cuál es tu gran reto dentro de lo que estás haciendo y qué es lo que te gustaría para México, viendo toda esta situación de violencia que se está viviendo? Estaba viendo también noticias que el estado más violento terminó siendo Guanajuato, ¿no? O sea, creo que 900 homicidios en el último mes. Tú, estando inmersa en todos estos temas y que tienes también mucha información, ¿cuál crees que es el gran reto que tenemos? Pues mira, definitivamente para mí el principal reto de este gobierno, van a ser muchos, pero el principal reto va a ser la seguridad. Yo creo que ese va a ser el talón de Aquiles de este gobierno y de los gobiernos locales, porque ese tema sí, por decreto, buenas intenciones o entregando dinero, eso no va a resolver el tema de la seguridad. Y a mí lo que más me preocupa es, digamos, que en este gobierno se vuelva a caer un poco en la lógica que se cayeron en los gobiernos anteriores, y asumo, digamos, la autocrítica que estamos haciendo, aunque buscamos trabajar mucho en el área a la que voy. Pero veo que están enfocándose mucho en el lado más policial, ahora militar, ¿no? De despliegue en los territorios, de los rondines, de que esté presente en tierra el ejército ahora con esta Guardia Nacional. Pero yo no escucho a nadie del gobierno hablar de una estrategia para mejorar la procuración de justicia. Y la verdad es que me encantaría, digamos, lo he dicho y algunos lo han dicho, este país no va a disminuir su impunidad desplegando una Guardia Nacional. La impunidad significa castigar los delitos. Y la Guardia Nacional no está para castigar delitos, está para prevenir en todo caso, para acompañar a los estados en garantizar la seguridad, pero no vas a disminuir los delitos. ¿Cómo los vas a disminuir? A través de investigaciones sólidas, con personal capacitado, en juicios además, en donde hay equilibrio procesal y en donde seas capaz de investigar delitos y obtener sentencias condenatorias a los responsables de esos delitos, ¿sí? Esa parte se les ha olvidado. Me recuerda mucho a cuando estábamos en el gobierno de Calderón, donde todo el lenguaje inclusive era policíaco. Plataforma México de investigación y que la Policía Federal y el armamento y el equipamiento, y estaba en los huesos la Procuración de Justicia. Nosotros el sexenio pasado, la verdad, en el periodo que nos tocó, pues traíamos todo el interés e dejamos hecho algo, pero no es suficiente porque el reto es gigantesco. Y ojo, también una parte de esta miopía que veo muy común a nivel nacional, es que se piensa que todos los ojos están en la Fiscalía General de la República. Pero si tú supieras que 9 de cada 10 delitos que se cometen son competencia del ámbito local, entonces
de verdad el énfasis, los ojos, el foco tendría que estar en las fiscalías locales. ¿Qué está pasando? Ahí es donde la sociedad civil también haría un gran papel, estando atrás de los estados, de los fiscales, porque ya la gran mayoría son autónomos, de los fiscales, qué están haciendo, cómo están capacitando, cómo están investigando, porque es la única manera en que este país va a ver reflejado la disminución de la impunidad. Para mí, ese es el gran reto. Yo creo que al escuchar lo que estás recomendando y todo esto, creo que habrá muchos municipios y muchos de nuestros seguidores en los estados y a nivel local en donde van a decir, sí es cierto, muchas veces las políticas a nivel federal o desde el centro, desde aquí en la Ciudad de México, no aplican necesariamente a lo que está sucediendo a nivel local, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que tenemos que voltear y ver desde lo más pequeño que puede ser un municipio o hasta un ejido, en el caso de Oaxaca, usos y costumbres, ver todo esto. Pero Mariana, ya para concluir, no sé si quieras dejar un mensaje a nuestros seguidores, nuestras seguidoras, es un gran placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Pues gracias por la oportunidad de permitirme, digamos, compartir parte de mi vida, mi trayectoria y decirte que realmente para mí ahorita el gran reto es que como mexicanos, digamos, superemos esa división en la que estamos cayendo por muchos factores, que no quiero abundar aquí, pero realmente no perdamos de vista que tenemos un solo país y en ese país debemos caber todos. Entonces, nos toca a todos, ahora a mí desde el ámbito más privado, digamos, ya no estoy tan en la esfera pública, aunque sigo estando presente, participando, pero nos toca a todos desde la trinchera en la que estemos aportar, porque este país no se va no va a superar sus desafíos por un gobierno, un cambio de gobierno, tiene que venir de todos y desde luego también tenemos que tener un buen gobierno, ¿no? Entonces, en este país debemos caber todos. Yo creo que el mensaje tiene que ser, seamos más tolerantes, seamos menos digamos, caigamos menos en crispación y tenemos un país hermoso en el que tenemos que sacarlo adelante. Empezar a buscar soluciones entre todos, independientemente del color con el que se identifiquen. Todo esto tenemos, como dice Mariana, un solo país y creo que todos debemos de hacer algo, poner nuestro granito de arena para hacer un mejor país. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique. Amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Encarados. Estuvimos compartiendo las redes sociales de Mariana Benítez para que la sigan, compartan este programa con sus amigos, amigas y nos vemos en el siguiente.